Hoy vamos a hacer un ejercicio de inicio de sesión para que puedas aplicarlo en tus proyectos. El primer caso de prueba es un inicio de sesión con un usuario correcto desde la página de login. Vamos a utilizar este sitio llamado Automation Exercise. Nos vamos a posicionar en la página de login, que básicamente es la página / login. Ahí vamos a completar con un correo existente. Una contraseña. Y vamos a hacer clic en login. Y lo que vamos a validar que en el menú aparezca que estamos logueados con este usuario, DeskOps, y que cuente además con el botón de logout. Para Selenium con PyTest vamos a crear dos archivos. Uno de ellos se tiene que llamar test login page. Yo lo creé. Vamos a colocar estas dependencias, vamos a exportarlas. Y otro archivo más que se llama login test cases. Y acá primero vamos a escribir una función que llame a este caso de prueba. Vamos. Y ahí vamos a importar el driver. Y vamos a llamar al método login page. Y le vamos a pasar el driver. Y después vamos a llamar. Espera, primero vamos a crear acá la clase. En esta vamos a colocar adentro lo que sería el init. Este va a tener, aparte del self, va a tener el driver. Que este después lo vamos a guardar como self driver es igual a driver para poder accederlo desde las otras funciones que tengamos. Y ahora creamos el primer caso. Y este sería un inicio de sesión con un usuario correcto. Antes de empezar tenemos que importar el by. Bien, y ahora vamos a navegar hacia el link de login. Poner self-driver get el nombre de la URL. Y vamos a completar los campos del formulario. Primero empezamos con el email.
Y acá vamos a buscar de vuelta el selector. Vamos a usar el data qual login email. Y le vamos a enviar el mail. Pero vamos a hacer lo mismo para el siguiente campo, que es el del password. Ahí en vez de login email tenemos login password. Y le vamos a enviar la contraseña. Y después el siguiente paso va a ser hacer clic en el botón. Y ahí buscamos el selector, que en este caso el botón se llama Login Button. Y ahí vamos a hacer un clic. Bien, una vez que estamos logueados, yo lo que quiero validar es que en el menú aparezca que está logueado como el usuario TestOps y que aparezca el botón de Logout. Entonces vamos a agarrar el Find Element. En este caso, como son varios elementos en el menú y yo quiero agarrar el último, es decir que es tenemos acá la clase submenu, tiene varios elementos li en la lista y adentro tenemos el tag del A. Y vamos a agarrar el último, ya ponemos -1 y queremos sacar el texto de eso. Y todo esto va a ser un assert para validar que el texto de este coincida con el siguiente texto. Recordarse que al principio hay un espacio. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el botón de logout. Pero ese no va a ser varios elementos, va a ser uno solo. Porque hay solamente uno que tiene como href logout. Entonces ahí vamos a escribir li dentro href que es igual a
Logout. Vamos a buscar el texto y ese lo vamos a comparar con la palabra logout. Bien, y así es como debería quedar. Ahora tenemos que volver a nuestro, donde sería donde va a llamar al caso de prueba. Y lo que nos falta es hacer login-page y llamar a este método que se llama test_correct_user_login. Bien, y ahora lo vamos a ejecutar. Poner pytest, el nombre. Ahí se va a ejecutar. Vamos a ver qué. Espera. Ahí vamos a loguear y nos da que funciona bien el test. Y en esto también se puede optimizar la parte donde pasamos datos, como el password, pero bueno, eso va a ser en otro video. Bien, hicimos nuestro primer caso de prueba. Ahora yo me pregunto, este mismo test, ¿cómo lo podríamos adaptar para que en vez de un inicio de sesión con un usuario correcto, probemos un usuario que no existe? ¿Cómo lo harían? Déjenme en comentarios. Bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.